Hola chicos, nos encontramos nuevamente para hablar acerca de las reacciones de sustitución orgánica. Los acompaña nuevamente su profesor Orquídea de la Barrera y vamos a dar inicio a esta nueva enseñanza. Bien, cuando hablamos de reacciones de sustitución orgánica hay que recordar que una reacción de sustitución es aquella donde un átomo o un grupo de átomos en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo de átomos. Son procesos químicos donde las sustancias intervinientes sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias. El cambio es más fácil entre sustancias líquidas o gaseosas o en disolución, debido a que se hallan más separadas y permiten un contacto más íntimo entre los cuerpos reaccionantes. Bien, de las formas que podemos encontrar las reacciones de sustitución, podemos encontrarlas de halogenación radicalarias o por radicales libres. En química orgánica, la halogenación por radicales libres es un tipo de halogenación. Esta reacción química es típica de los alcanos y aromáticos con sustituyentes alquilo, por aplicación de calor o luz ultravioleta. La reacción se usa en la síntesis industrial del cloroformo, del diclorometano, del hexaclorobutadieno. Bien, entonces llegamos a lo que es el mecanismo general de las reacciones de halogenación por radicales libres. El mecanismo en cadena es como se sigue a continuación. Usaremos como ejemplo la cloración del metano, ya lo habíamos hecho para el mecanismo de adición por radicales, pero esta vez lo vamos a tomar desde la parte de la radicación de los radicales libres. Bien, empezamos con la primera fase, que es la iniciación u homólisis, que se trata de una molécula de cloro, la homolizamos para formar dos átomos de cloro, iniciada por reacción por radiación ultravioleta. Cada átomo de cloro tiene un electrón desapareado, por lo que actúa como un radical libre. La segunda etapa es la propagación. Esta se da en dos pasos. Un radical cloro elimina un átomo de hidrógeno del metano, formando un radical metilo y una molécula de ácido clorhídrico. Posteriormente, el radical metilo retira un átomo de cloro de una molécula de cloro, formando clorometano y liberando un radical cloro. La terminación de la cadena es la etapa final y es la recombinación de dos radicales libres. Aquí le puedo mostrar cómo se da la separación de los radicales. En este caso tomamos el cloro y es separado por dos radicales libres. La siguiente parte, que es la propagación de la cadena, conduce al producto deseado, más otro radical cloro. Este radical continuará tomando parte en otra reacción de propagación, causando una reacción en cadena. Si hay suficiente cloro, pueden formarse otros productos. En siguiente, podemos ver que se pueden dar tres opciones y pueden ser las siguientes. Puede ser cloro, puede ser clorometano o puede ser etano. C2H6 es etano. La última posibilidad de la etapa de terminación conducirá a una impureza de la mezcla final. Notoriamente conduce a una molécula orgánica con una cadena de carbono más larga que la del reactante. Finalmente tenemos la reacción y nos da metano más cloro produce clorometano más ácido clorhídrico. Bien, cuando hablamos entonces de la reacción de sustitución nucleofílica SN2, hablamos de un tipo de sustitución nucleofílica en la que un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrofílico y se enlaza a él expulsando otro grupo denominado grupo saliente.
En consecuencia, el grupo entrante reemplaza al grupo saliente en una sola etapa. Dado que las dos especies reaccionantes están involucradas en esta etapa limitante lenta de reacción química, esto conduce al nombre de sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. Bien, aquí nos podemos dar cuenta que la reacción SN2 también recibe el nombre de sustitución nucleofílica bimolecular o como ataque desde adelante. Entre los químicos inorgánicos, la reacción de sustitución nucleofílica es conocida frecuentemente como mecanismo de intercambio. Ahora bien, vamos a ver cuál es ese mecanismo de reacción. La reacción ocurre más frecuentemente en un centro de carbono alifático con hibridación sp3, un grupo saliente estable electronegativo L, frecuentemente un halogenuro. La ruptura del enlace carbono-halógeno y la formación de un nuevo enlace carbono-nucleófilo sucede simultáneamente para formar un estado de transición en el que el carbono bajo ataque nucleofílico está pentacoordinado. Esto es una hibridación aproximadamente sp2. El nucleófilo ataca al carbono a 180 grados del grupo saliente, puesto que esto le proporciona el traslape o superposición entre el par libre del nucleófilo y el orbital antienlazante sigma del cloro halógeno. Por último, el grupo saliente es liberado del lado opuesto y se forma el producto. Si el sustrato bajo el ataque nucleofílico es quiral, la reacción conduce a una reacción de estereoquímica denominada inversión de Walden. Aquí podemos observar en el ejemplo cómo se da ese ataque. Inicialmente tenemos un nucleófilo, el OH, que reacciona con el bromuro que tenemos aquí. Al reaccionar automáticamente hace un ataque directo y hace que tengamos un carbono pentavalente con carga negativa. ¿Qué sucede? Como tenemos al bromo y al hidroxilo, el bromo es desplazado automáticamente y se ingresa el hidroxilo. Pues bien, vamos a ver en qué consiste el mecanismo de reacción de esta forma de sustitución. Bien, entonces tenemos el ejemplo. Y tenemos el mecanismo de reacción SN1 de la hidrólisis del bromuro de terbutilo con agua formando alcohol terbutílico. La etapa 1, que es la formación del carbocatión, tenemos lo siguiente. Por separación de un grupo saliente, en este caso un anión bromuro, el átomo de carbono está en la etapa lenta y este es reversible. En la etapa 2 es el ataque nucleofílico. El carbocatión reacciona con el nucleófilo. Si el nucleófilo es una molécula neutra, por ejemplo un disolvente, se requiere un tercer paso para completar la reacción,
Cuando el disolvente es agua, el intermediario es un ion oxonio. Y en esta etapa la reacción es rápida. En la etapa 3 es la desprotonación. Es la eliminación de un protón en el nucleófilo protonado, por el cual el agua ha actuado como base y conduce a la formación de un alcohol ion hidronio. Esta etapa de reacción es rápida. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos observar en resumen a qué hace referencia cada una de estas reacciones. Si es la sustitución nucleofílica sobre un haluro de alquilo o es equivalente, tenemos que el factor que afecta, el tipo de reacción y qué comentarios se pueden llegar a tener con ellos. En caso de la cinética, tenemos que la velocidad de reacción en SN1 se da mucho más rápido que en SN2 y aquí observamos la velocidad de reacción. K es igual a la constante de velocidad por la concentración del halógeno y se da en mols por litro a la menos 1 sobre segundo a la menos 1. Acá tenemos en SN2 que la velocidad de reacción va a depender tanto del halógeno o el halogenuro como del nucleófilo y sus unidades son el mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿Qué otro factor? Cuando el sustrato es metílico, en la SN1 nunca va a afectar, mientras que en la SN2 el sustrato metílico sí afecta. Cuando el sustrato es primario, el SN1 nunca se ve afectado salvo por la estabilización de la resonancia del carbocatión, es decir, la ubicación donde se va a encontrar este. Y en la SN2 es muy buena, salvo que el impedimento estérico, que es un tema que vamos a ver más adelante, se ve afectado. ¿Qué podemos decir? Pues que en la eliminación con bases fuertes hay el impedimento estérico. Cuando un sustrato es secundario, pues la reacción en SN2 es un poco regular y se ve favorecida por el disolvente polar prótico y un buen grupo saliente. Pero en la SN2 es bastante regular, pues aquí no se ve favorecida por el grupo polar prótico, sino aprótico y un buen nucleófilo. Se da más que todo con la eliminación de algunas bases. Y así sucesivamente vamos teniendo el sustrato terciario, el grupo saliente, y vemos que el grupo saliente en ambas situaciones es muy importante. Importante también de ese grupo saliente es cómo es el orden con respecto a los haluros, quién contiene mayor importancia o mayor electronegatividad que hace que ese grupo saliente sea tan importante. El nucleófilo en la SN1 no son muy importantes, mientras que en la SN2 constituye prácticamente la mayor parte de la reacción. Cuando el solvente es el preferido, para las SN1 es el polar prótico y para las SN2 el aprótico. Influye mucho la estereoquímica. En las SN1 no son muy estereoespecíficas y se puede dar la mezcla racémica, y en la SN2, al ser estereoespecífica, se da la inversión de la configuración. En la SN1 es muy común tener transposiciones o se dan muchas transposiciones y en la SN2 no se dan las reacciones secundarias en los intermediarios de los carbocationes. Por último, las reacciones también de eliminación es común tener las reacciones SN1 y compiten con la situación, mientras que las SN2 solo se dan en condiciones que favorezcan ese proceso de eliminación. Bien, si alguna pregunta ha quedado, les agradezco me escriban a través de Classroom en el foro de inquietudes. Feliz resto de día.